Hola, buenos días. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar mucho sobre el agua, sobre sus mitos, sobre la diferencia real que existe entre la que sale de la canilla y la que se vende embotellada, y sobre la necesidad de protegerla y preservarla como recurso indispensable para la vida en nuestro planeta. Miren cómo corre, cómo riega, cómo cae, cómo hidrata. Es el agua, recurso imprescindible para la vida en nuestro planeta. Pero recurso limitado, frágil, vulnerable. Tan solo el 3% del agua es apta para el consumo humano y las escasas reservas que hay en el mundo están amenazadas. Por el crecimiento demográfico, por la industrialización, por el irracional estilo de vida que llevamos. Las alarmas sobre este recurso están encendidas hace mucho tiempo. Las capas freáticas se están agotando, muchos lagos y ríos se están desecando, muchos glaciares se están derritiendo y la contaminación sigue creciendo a velocidad incontenible. Tan importante es este recurso que nuestro país cuenta hace años con un Día Nacional del Agua. Un día para tomar conciencia, un día para recordar que no habrá futuro, ni salud, ni vida en el planeta si no comenzamos a cuidar el agua y a sanar nuestra relación con ella. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más desde esta pantalla vamos a compartir con ustedes una hora de programa, una hora de Ambiente y Medio, y como siempre me gusta decir, es el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y hoy vamos a retomar un tema, los humedales. Hemos hablado muchas veces, hemos mostrado los humedales muchas veces, hemos hablado de la posible ley de humedales, pero hoy vamos a encararlos de una forma diferente. Hay algunas personas, que ahora les voy a contar quiénes son, que están haciendo un mapeo de los humedales en toda la Argentina. Por eso voy a estar hablando vía Zoom con Fabiana Navarro. Ella es doctora en Ciencias Naturales y también es una de las personas encargadas de hacer este mapa o este mapeo de los humedales en la Argentina. Hola Fabiana, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme. En principio quería contar que el mapeo sale desde el INTA. Esta idea de localizar los humedales en un mapa, ¿es una propuesta del INTA? Sí, absolutamente. Esto así es un proyecto de INTA. En el año pasado, en el año 2019, se reinició una serie de proyectos nacionales, lo que nosotros llamamos la cartera programática de INTA, y uno de los 97 proyectos a nivel nacional es exactamente esto, es el relevamiento, o sea, la determinación de usos y de los usos y distribución de los humedales, y luego es otra parte que, bueno, es con respecto a la producción directamente en humedales. ¿Y esto nace a partir de la problemática con los humedales en la Argentina, a propósito de una posible ley, o es un proyecto que ya venía y ustedes lo retoman? Nace de las dos cosas, a ciencia cierta. Es decir, por un lado, el INTA viene trabajando en humedales desde siempre, ¿sí? O sea, el INTA tiene, allá por la mediados de la década del 50, ahí empieza el INTA y ya había actividades productivas en los humedales, eso no es actual. Y el INTA viene acompañando a los productores en estos ecosistemas también desde siempre, desde el inicio. Ahora bien, el hecho es que han surgido, ¿sí? por los proyectos de ley, por las propuestas, las diversas propuestas de ley, pero aparte por otras cuestiones que son más allá de la ley, son cuestiones de gestión, o sea, dentro del manejo y de la gestión de los productores con respecto a sus ecosistemas, que necesitan también de herramientas que le permitan, ¿sí? gestionar por un lado, permitan a los productores gestionar sus sistemas productivos o con recursos naturales, y por otro lado también necesitamos dar herramientas a los tomadores de decisiones para que ellos puedan gestionar realmente desde sus distintos niveles, ya sea municipal, provincial o nacional,
a los sistemas o los ecosistemas o los recursos naturales. ¿Sí? Argentina Entonces, ahí surge. Bien, Argentina tiene humedales en toda su extensión. Hay muchos humedales de distintos tipos. ¿Cómo hacen para mapearlos? Creo que es uno de los ecosistemas más complicados que hay, por la dinámica que tienen estos ecosistemas. Es decir, lo que marca en sí el principio de la dinámica de estos ecosistemas, o como nosotros decimos, socioecosistemas, ya que creemos que no podemos separar a la sociedad de los ecosistemas, convivimos con ellos. Digamos que tiene una dinámica que le da el agua, ¿sí? Imagínate vos que en épocas de seca, como estamos teniendo ahora, si nosotros vamos al campo y mapeamos el humedal, lo vamos a ver así chiquito. Claro. Pero luego viene, en unos años aparece un niño, un evento de niño. Y si vamos a mapear en ese momento, el humedal va a ser así extenso. Tanto nosotros proponemos hacer un estudio multitemporal, es un estudio en el tiempo, de aquí a ponerle a 20, 30 años atrás, que nos permita ver toda esa dinámica de expansión y de concentración de estos ecosistemas. Ya te digo, porque si uno saca una foto en un momento, y bueno, va a marcar el límite por un lado, pero si lo sacás en otro momento la foto, vas a ver el límite por otro lado. ¿Y cuál es el objetivo primordial de esto? Aparte de saber, de conocer las dimensiones y todo lo que acabas de decir. ¿El objetivo es productivo? ¿El objetivo es, vos los nombraste como socioecosistemas? ¿Cuál sería el objetivo principal del INTA para hacer este mapeo? El objetivo principal es contribuir con herramientas para la toma de decisión. Eso es el objetivo principal. Y esa toma de decisión es a los distintos niveles en los que puede ocurrir esa toma de decisiones. Como te decía, desde la propia toma de decisión del productor, para saber qué es lo que tiene realmente y dónde está, para la toma de decisión de, a lo mejor, cooperativas de productores, o de una cuenca que se hallen, ¿sí?, produciendo en esa cuenca y puedan gestionar el sistema completo, no solamente los humedales, sino todos los ecosistemas que hacen a esa cuenca, o bien desde los municipios para saber dónde está y qué se está haciendo, porque no solo vamos a hacer el mapa de humedales, sino el mapa de uso de humedales. Es decir, qué se está haciendo en eso, porque hay vos podés saber dónde están los humedales, pero realmente hay noción de las economías regionales o de las producciones o de los productores pequeños, medianos o grandes, sea de la escala que sea, que están produciendo en estos sistemas. Eso es algo que nos debemos también saber. Por un lado es el mapeo. Ese mapeo ya de por sí es una herramienta. Ese mapa, ¿sí?, de existencia de humedal ya es una herramienta, saber dónde están y cuánto hay realmente. Y la otra herramienta, el otro objetivo es el desarrollo de guía de buenas prácticas para sistemas productivos en humedales particularmente. Es decir, un desarrollo, por ejemplo, de guía de buenas prácticas para sistemas ganaderos en mallines patagónicos, o la guía de buenas prácticas para sistemas también ganaderos en humedales en corrientes, y así en distintas partes del país. Ya sea, para los sistemas, en un principio, la idea es para los sistemas productivos más conspicuos, ¿sí? Por ejemplo, como puede ser ganadería o como puede ser forestación, que son de mayor impacto, son más conspicuos en estos sistemas, ¿sí?, en estos ecosistemas. Y con eso dar herramientas al productor, ¿sí?, porque le decimos al productor, vos estás haciendo mal esto. Bueno, dame herramientas para hacerlo bien. ¿Y vos crees que con esta guía de buenas prácticas se disminuyen o se podrían llegar a disminuir los conflictos que existen, los conflictos de interés o los conflictos o las tensiones, podemos decir, entre producción y cuidado del ecosistema? A eso apostamos, ¿sí? A eso apostamos. Es decir, nosotros estamos tratando de dar una serie de pautas que garantizarían minimizar los impactos, ¿sí?, mitigar los impactos, de tal forma de poder conservar. O sea, todos tenemos que entender que no podemos vivir sin producción, porque tenemos que comer de lo que sea, ya sea del tipo de alimentación que vos tengas, ¿sí?, desde la leche desde lo que sea. Pero no podemos producir sin conservar. Tenemos que entender eso, ¿sí? Pero tampoco podemos tener una seguridad alimentaria sin producir. Por lo tanto, tenemos que lograr esos pensamientos o esas, como vos dijiste, esas tensiones, lograr
sobrellevarlas, superarlas y entender que trabajamos para todos, ¿sí? Bueno, en esa idea es el INTA, en esa idea es este proyecto. Finalmente de lo que hablas es de lograr un desarrollo sostenible, una producción sostenible, es eso, ni más ni que menos. Esa es la base para, los dos productos, tanto el mapeo como las guías, es a eso, a tratar de lograr un desarrollo sostenible, una producción sostenible y que el productor pueda seguir llevando, haciendo, viviendo en ese. Porque si vos, lo anulás, lo único que muy factiblemente logres es que esa persona migre. Claro. Salga de su lugar que a lo mejor sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos vivieron ahí y produjeron ahí. Esta idea de la guía de buenas prácticas y eso que vos me decías, las tensiones, lo que nosotros vemos que el camino para esto es lograr articular y que, a los distintos sectores y sentarnos en una mesa a todos los sectores a discutir esto. Y que esa guía de las buenas prácticas que nosotros proponemos salga de la aceptación, ¿sí? de todo ese contexto. Claro. Es decir, no queremos que sea una guía de buenas prácticas del INTA. Queremos que sea una guía de las buenas prácticas de todos. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana, por esta conversación. Muchas gracias. Por favor. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Últimamente me estoy sintiendo como esas cámaras medio de ciencia ficción que te escanean y saben exactamente el peso, la altura, la temperatura, nombre, apellido, DNI, todas esas cosas que tienen las películas. Pero yo, a donde sea que estoy mirando, pienso en mi querida amiga el agua. A donde sea que veo, pienso en la cantidad de agua que se usó, por ejemplo, para hacer la cámara que estoy viendo en este momento. Porque sí, porque para todo se necesita agua, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Y es que el agua es como el principio de todas las cosas. Para ponerme un poquito más específico, el determinado volumen de agua que se usa en cada proceso de producción se llama huella hídrica. Y así como su nombre lo indica, nos permite conocer el impacto humano sobre los recursos hídricos del planeta. También este recurso nos permite conocer el uso real del agua, los usos que le damos, ya sea desde las fuentes superficiales, las subterráneas, obviamente en todos los sectores, pasando por toda la cadena de producción y distribución hasta llegar a un producto final. Por ejemplo, para hacer un pantalón de jean se necesitan 10.000 litros de agua, una bocha. Todos sabemos que el agua es un recurso muy preciado y que lo tenemos que cuidar. Por lo tanto, el concepto de huella hídrica también fue creado para poder controlar, para poder optimizar y gestionar un uso eficiente de este recurso. Así no terminamos todos como en una de esas películas posapocalípticas que se están matando todos por un vasito de agua. Esto funciona con 3 indicadores distintos, divididos en colores en función de la procedencia del agua: verde, azul y gris. La huella hídrica verde es el agua de lluvia o la nieve que queda incorporada en el producto. Es el agua que queda superficialmente en capas en el suelo y que, por ejemplo, queda al alcance de las plantas. La huella hídrica azul equivale al consumo directo de agua dulce en los procesos de producción de bienes. También incluye el agua de riego y se obtiene o se capta mediante fuentes naturales o artificiales, mediante infraestructuras o instalaciones operadas por personas. La huella hídrica gris hace referencia al volumen de agua contaminada en los procesos y que después necesita un tratamiento para cumplir con los parámetros exigidos por la normativa sectorial del cauce o, por ejemplo, con los organismos que reciben los vertidos finales de este proceso. Para que se den una idea de la cantidad de agua que se gasta diariamente en todos los productos, me traje una lista que no es la del súper, es una tabla de valores. Esténse atentos, Por ejemplo, 1 litro de leche, 1000 litros de agua. 1 kilo de arroz, 3400 litros de agua. 1 kilo de maíz,
900 litros de agua. Atentos a esta porque es muy zarpado. Les voy a dar unos segundos para que adivinen. 1 kilo de carne vacuna. $16.000 litros de agua. Para todo, para fabricar cualquier cosa se usa agua. Para hacer esta remerita también. Es más, para hacer 1 kilo de algodón se necesitan 10.000 litros de agua. Es decir, que por ejemplo, para hacer una remerita de 250 gramos, se usaron 2.500 litros de agua. Como decía previamente, este indicador es fundamental para que podamos establecer parámetros de cuidado en las distintas industrias, para, por ejemplo, poder observar, poder mejorar, poder optimizar la sostenibilidad de todas las actividades humanas. Y ahora nos toca a nosotros pensar qué podemos hacer desde nosotros para disminuir nuestra propia huella hídrica. Por ejemplo, lavándose los dientes, cerrando la canilla, o lavando los platos, cerrando la canilla, o cuando se vayan a bañar, báñense más rápido. Manténganse limpitos igual, pero cuidemos al agua. En el próximo bloque vamos a derribar varios de los mitos que el marketing y la publicidad levantaron en torno al agua. ¿Vos conocés las verdaderas diferencias que hay entre la que sale de la canilla y la que se vende en los kioscos? Quédate por ahí y lo vemos juntos. El Parque Nacional Los Cardones está ubicado en el centro sur de la provincia de Salta, cerca de la localidad de Payogasta. Tiene una superficie que supera las 64.000 hectáreas y representa el ambiente de las sierras secas y los biomas andinos, el monte, el pastizal de altura y la puna. La mayor parte de su área tiene un clima árido, es decir, seco y cálido. Su nombre obedece a su enorme cantidad de ejemplares de cardón, una planta de desierto característica de los valles interandinos del sur de Bolivia y del norte de Argentina y de Chile. Hoy la reserva está considerada el área protegida de cactáceas más grande de toda América. Además de proteger la flora y la fauna de todo este ecosistema andino, el Parque Nacional Los Cardones es usado para la investigación científica al tiempo que contribuye al desarrollo turístico de los valles calchaquíes. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. Plan de vacunación COVID-19.
Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hay una molécula que es importantísima, que nos estuvo acompañando desde el principio de todo. Evitó desastres, participó de algunos otros, es y fue y será imprescindible para toda la vida en este planeta. Desde el Saltasaurus loricatus hasta el Michi que te tira las macetas de la cocina cuando se hace el cazador. Estoy hablando de la molécula H2O, del agua. Y hay una sola molécula que se llama agua y eso es importantísimo para lo que se viene. Ahora, yo tengo una pregunta que hacerles. ¿Ustedes toman agua de la canilla o agua embotellada? Ya me conozco de memoria a esa gente que dice que el agua de la canilla sale con gusto a cloro. O que sienten que no está del todo limpia, del todo purificada. Así que antes de desmentir esos dos mitos, vamos a entender por qué es que creemos que el agua de la canilla sale con gusto a cloro y que no está limpia. El agua embotellada no es más que puro marketing. Perdón, pero es así. De hecho, últimamente estuvimos viendo cómo la publicidad juega un papel muy importante en todos estos asuntos porque genera un deseo, es decir, genera una demanda de un producto que hasta el momento era inexistente. De hecho, el agua embotellada tiene su auge, o mejor dicho, cobra más valor en Estados Unidos cuando una empresa embotelladora de agua decide hacerle mala prensa al agua de la canilla. ¿Cómo le hizo mala prensa? Mediante publicidad, podríamos decirle engañosa. Decía que el agua de la canilla tenía feo olor, feo gusto y que estaba contaminada. ¿Qué hizo la red de agua de la canilla de esa ciudad? Dijo, tenemos que hacernos cargo de estas acusaciones, así que vamos a realizar una investigación de mercado e investigaciones científicas. Cuestión, estas investigaciones revelaron tres cosas muy importantes. Primero, la gente prefería el gusto del agua de la canilla. Sí. 2. El agua embotellada estaba contaminada y no pasaba los controles de salubridad. Y tercero, la procedencia del agua no era de donde decían que venía en las publicidades. No venía de las montañas de Fiji, sino que venía de un acuífero a pocos kilómetros de la ciudad. Y acá es donde me detengo. En todas las etiquetas de agua embotellada, y si no son todas, son el 90%, hay dibujos o fotografías de montañas nevadas o manantiales, naturaleza plena, que nos da una sensación de bienestar, de que está todo tan impoluto, que en realidad la gran mayoría del agua embotellada no proviene de ninguno de esos lugares, sino que proviene de un acuífero. Un acuífero es agua subterránea, es el agua que se filtra a través del suelo hasta llegar al material rocoso donde queda almacenada y puede contener distintos minerales que van a depender de la región donde esté ese acuífero, de la contaminación de los suelos y obviamente de la solubilidad de las sales en todo su recorrido hasta llegar a donde está almacenada. Así que la famosa agua mineral no es más que todo el agua que se consigue extrayéndose de los acuíferos. Obviamente, para ser vendida, el agua tiene que pasar por los controles de salubridad, es decir, se tiene que potabilizar. En el caso del agua embotellada, hay algunos controles y se potabiliza mediante el gas de ozono o la radiación ultravioleta.
Pero en el caso del agua de la canilla o el agua de red, tiene que atravesar muchos más controles, por ende tienes más procesos. Tiene el proceso de intercambio iónico, ósmosis inversa, la absorción de nitratos, nitritos y arsénico, y para terminar y que quede perfectamente impoluta, la inclusión de cloro. Si no pasara por todos estos procesos, quizás contendría algunas bacterias que podrían ser perjudiciales para la salud. Obviamente que además de los acuíferos hay otras fuentes de agua que son las fuentes superficiales, como pueden ser los glaciares, el agua de mar, los lagos o inclusive los ríos, que se extrae mediante bombas. Lo importante de este agua es que no cuenta con los minerales que cuenta el agua subterránea. También el agua superficial tiene una mayor carga de materia orgánica, puede tener elementos en suspensión, algas, ese tipo de cosas. Pero lo importante es que no importa de dónde venga el agua, sino que para ser vendida o distribuida tiene que aprobar todos los controles de salubridad. Para definir cuál agua es mejor, no hay que ver de dónde vino, sino los controles por los que pasó, los procesos por los que pasó. Porque agua hay una sola. La molécula de H2O es una sola. Después está el H2O más la mineralizada, electrolito, no sé qué, que todo eso son moléculas que acompañan a la molécula de H2O. Por eso insisto que por cuantos más procesos de purificación pase el agua, más pura va a ser el agua que finalmente tomemos. Antes de que me olvide, yo sé que les había dicho algo del gusto a cloro en el agua de la canilla. Bueno, cuestión, si agarran agua de la canilla, la ponen en una jarra destapada, la ponen en la heladera, el tiempo que tarda en enfriarse el agua va a ser el tiempo que el gusto a cloro va a desaparecer. Y si sienten que el agua les sale sucia de la canilla, avísenle al consorcio, porque es importante que las cisternas y los tanques de agua estén limpios. No tendría sentido que venga el agua limpia y se ensucie en sus casas. Por último, pero no menos importante, el agua embotellada genera plástico a rolete. Y no tiene ningún sentido que sigamos llenándonos de plástico. De hecho, si pensamos en todas las botellas producidas en el último año en todo el mundo, probablemente le den un par de vueltas a la tierra. Plástico. Así que lo dejo a su criterio. Como habrán podido notar, el tema del día de la fecha es, como dijo mi buen amigo Tommy, la molécula H2O. Una de las más importantes, si no la más, que hay en nuestro planeta, el agua. Y vamos a retomar algunas cosas que dijo él para hablar, por ejemplo, de las aguas embotelladas y los microplásticos, que no solamente contaminan el medio ambiente, sino que repercuten en nuestra salud. ¿Cómo? Ingiriéndolos. Pero antes, te pido un agua, por favor. Los microplásticos, para empezar y como bien sabemos, son pequeñas piezas que son originadas a partir de la degradación del propio plástico, que contaminan el medio ambiente. Pero así como cualquier especie marina puede ingerir algún tipo de microplástico en el mar por accidente, nosotros también. En nuestros alimentos y bebidas, en este caso, principalmente durante la producción y el empaquetado. Microplásticos que se desprenden y acaban en lo que comemos y tomamos y por ende van a parar a nuestro cuerpo. Un estudio publicado en una revista de ciencia y tecnología estadounidense dice que la ingesta total anual de partículas de microplástico alcanza las 120.000 partículas. Y para graficar esto de alguna manera, algún tiempo atrás, como dice la canción, se hizo famosa una nota que decía que frente a esta cantidad de 120.000 partículas, los seres humanos consumíamos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. De 52, 53 semanas que tiene el año, estamos hablando de 53 tarjetas de crédito. Por supuesto es un cálculo aleatorio, una suerte de juego si se quiere, aunque yo no sé si tanto. Esto en alimentos y bebidas.
Y si me voy para atrás a lo que decía Tommy anteriormente, hay que hablar, por ejemplo, de una clara diferencia en la cantidad de partículas de microplástico que ingerimos si tomamos agua embotellada o agua del grifo. Si tomáramos solamente agua embotellada, podríamos llegar a alcanzar una cantidad de 130.000 partículas solamente de agua, sin contar alimentos. Para el agua de grifo, en cambio, el adicional de partículas es de tan solo 6.000. Digo tan solo en relación a las 130.000 de las aguas embotelladas. Es decir, una clarísima diferencia en la cantidad de partículas que ingerimos en relación a cómo consumimos nuestra agua, y esto obviamente repercute en nuestra salud y sobre todo en nuestro sistema digestivo. Bueno, está claro que después de todo lo que acabo de decir, esto no me lo puedo tomar. De todas formas lo vamos a pagar, no sin antes recomendarles, pedirles a los empresarios, a los restaurantes, a los bares, a los kioscos, empezar a revisar algunas cuestiones. Porque me parece a mí que no debe ser tan difícil volver, por ejemplo, a la botella de vidrio retornable, reemplazar los plásticos de un solo uso por plástico más duro, que pueda reciclarse, reutilizarse, que genere menos microplásticos. Es decir, empezar a revisar algunas cuestiones nuestras también de ciudadano común para contribuir y acompañar a una situación que ya es bastante seria. Lo último que tengo para decir es que todo esto que les acabo de contar no es ningún tipo de información clasificada. Entré un rato a internet, no voy a decir la cantidad de tiempo para que no piensen que trabajo poco, y encontré toda esta información que de alguna manera está al alcance de nuestras manos. Y digo esto porque es importante, porque de alguna manera, sin sonar tremendista ni catastrófico, nos estamos haciendo mal sin darnos cuenta. No te muevas de ahí. En el próximo bloque vamos a hablar sobre el proyecto Pampa Azul y su importancia respecto del cuidado de nuestra biodiversidad. Y en nuestra sección Cicatrices vamos a recordar una de las grandes tragedias ecológicas de la historia. Hablamos del derrame de más de 40 millones de litros de petróleo en los mares de Alaska por parte del buque petrolero Exxon Valdez. Estamos muy felices de anunciar la primera plataforma digital de formación en periodismo ambiental. Es un trabajo conjunto entre la Fundación Ambiente y Medio y UNESCO. El objetivo de esta página digital, de esta plataforma digital, es lograr una mejor capacitación para todos aquellos comunicadores en periodismo ambiental. Así que los invito a todos a ingresar a la página www.periodistasambientales.org. Ingresen, naveguen y háganse miembro. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Es marzo, es 1989, es Alaska. El frío ya es mucho. El hielo es el paisaje de los mares.
El buque Exxon Valdez zarpa con 208 millones de litros de crudo hacia una refinería en California. Era un viaje que ya habían realizado otros buques hasta más de 8.000 veces desde que había comenzado a correr el crudo por el oleoducto que transportaba petróleo desde los pozos del Ártico hasta las refinerías del sur del país. A poco de zarpar, el capitán dejó el barco en manos de un oficial que no reunía las credenciales necesarias para pilotear un petrolero de esa magnitud. El Exxon Valdez perdió el rumbo y en la medianoche del 24 de marzo de 1989 encalló en el arrecife Blythe Reef. Por la rajadura de su panza brotó una marea negra de 42 millones de litros de crudo que contaminó 2.080 kilómetros de costa, acabando con 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias, 300 focas, 250 águilas calvas, 22 orcas y un número no determinado de peces. Todo era un caos y durante las labores de limpieza las cosas no mejoraron. Exxon contrató a personas sin experiencia que confundían líquenes con resto de vertido y perseguían a los cormoranes como si estuvieran manchados, sin darse cuenta de que el negro era su color original. La justicia fue y vino con el tema. Hubo condenas millonarias, pero Exxon fue sobreseído. Finalmente se condenó a la empresa a pagar $4.500 millones y a remediar los daños, pero nunca hubo culpables, y la condena se diluyó entre los recovecos de la justicia. 32 años después, los rastros del Exxon Valdez no solo están en la memoria de los habitantes de Alaska. Ya son miles de millones los dólares gastados, pero todavía hoy, el 90% del crudo derramado sigue vagando por los mares helados. Un amigo mío, un escritor, Sebastián García, en una de esas noches de café y filosofía barata, se hizo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué el ser humano gasta tanto tiempo, tanta cabeza, tanto dinero en tratar de comprender qué hay en el espacio? Que la vida inteligente, que los marcianos, el Sol, la Luna, el Big Bang, siendo que dentro de nuestro planeta seguimos teniendo lugares misteriosos, por así decirlo. Lugares a los que todavía el ser humano no ha llegado. Esto, por supuesto, sin desmerecer la astronomía, y estoy hablando del mar y el océano, y de profundidades a las que el ser humano todavía no ha llegado, o no puede llegar, mejor dicho. A diferencia de lo que fue el caótico año pasado, donde tuvimos que hablar del mar sin poder ir al mar, bueno, Ambiente y Medio está empezando a pagar esa cuota y te invitamos a visitar con nosotros el mar de Puerto Madryn, porque estamos en Chubut, para hablar de un proyecto que se está llevando a cabo en esta provincia, el proyecto Pampa Azul, que busca proponer la innovación tecnológica, el desarrollo científico y sobre todo la conservación y preservación de mares y océanos, en especial del mar argentino. Y para ello vamos a estar hablando con Juan Emilio Sala, un protagonista de este proyecto, para ir dilucidando acerca de qué trata el proyecto Pampa Azul. Ya te voy a estar contando en breve de qué se trata este proyecto Pampa Azul. Está claro que no existiría un proyecto de conservación y preservación si detrás no hubiera un problema. Pero antes de contarte el problema, vamos a hablar del mar y el océano y del papel fundamental que cumplen en el desarrollo de nuestras vidas. 360 millones de kilómetros cuadrados cubiertos por agua, es decir, una superficie equivalente al 72% del planeta Tierra, que proporciona la mitad del oxígeno que respiramos y que además absorbe más de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono que la humanidad emite a la atmósfera. Y si hablamos de lo social, más de un 38% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de las costas. Y si hablamos de economía, más de un 60% del Producto Bruto Mundial proviene de mares, océanos y actividades ubicadas a menos de 100 kilómetros del litoral costero. Según algunas estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza,
Si los mares y océanos conformaran un único país, serían la 7ª economía global más importante, con un valor de bienes y servicios de 2,5 billones de dólares. Un pantallazo para que veamos la importancia de los mares y océanos, y ahora sí, vamos con los aspectos negativos. Lo primero que tengo para decirles es que aquí el clima es muy cambiante, por eso de un segundo a otro pasamos de remerita naranja a todo esto, pero bueno, la cosa es así. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en los últimos 50 años se ha duplicado el consumo de pescado, llegando hasta 20,5 kilogramos anuales per cápita. Está claro que ante semejante aumento es imposible esperar que no haya impacto en los océanos y en los mares. El dato más alarmante es que los niveles de pesca del 34% de las especies excede su sostenibilidad biológica, además de que las especies marinas se han reducido prácticamente en la mitad en los últimos 50 años. Según la FAO también se extraen de manera ilegal por año 26 millones de toneladas de pescado, lo cual representa un 20% del total y una pérdida de hasta 23.000 millones de dólares. Me imagino que se imaginan que en este universo de la ilegalidad, Argentina por supuesto no está exenta y pierde unos 2.000 millones de dólares anuales producto de la pesca ilegal, con el agregado de la presencia casi siempre de buques de potencias internacionales y mundiales que pescan de manera ilegal también en nuestras aguas y por supuesto ahí también se producen pérdidas. A esto le podemos agregar algunas cuestiones burocráticas. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar tiene en vigor desde 1994 la Constitución de los Océanos. Ahí se estableció que hasta la milla 350 son aguas pertenecientes a nuestro país, a la Argentina. Pero solamente hasta la milla 200 se la entiende como la zona económica exclusiva, es decir, hasta donde se puede pescar de manera legal. A partir de la milla 201 se pesca de manera ilegal. Los peces no entienden mucho de estas delimitaciones autoritarias, por lo tanto, caer en la ilegalidad resulta bastante sencillo. Ante estos problemas y ante semejante importancia que tienen los mares y los océanos en nuestra economía y en nuestra vida, acá aparece el proyecto Pampa Azul. Pampa Azul nace en el 2014 como una iniciativa estratégica de largo plazo, de largo aliento, para poner al mar en el centro de la agenda de desarrollo del país. Entonces, de esa manera se articularon 7 ministerios por primera vez en el país, estableciendo políticas de Estado que generaran un mayor compromiso de todo el sistema político con el mar y de esa manera generar mejoras productivas y de conservación. Conocer nuestro mar para poder conservarlo y para poder generar mejoras en la capacidad productiva. Y en el día de hoy los objetivos tienen que ver con profundizar, por un lado, los conocimientos vinculados a la extensión de nuestra plataforma continental, de nuestro mar argentino, pero sobre todo, como ya ese conocimiento y esa capacidad de entender nuestro mar argentino ha mejorado mucho a partir de los años, hoy estamos enfocando Pampa Azul en cómo integrar la información y el desarrollo costero, ¿no?, de todo lo que es el litoral costero atlántico argentino con el mar abierto, el mar argentino, y de esa manera potenciar todas las industrias que tienen que ver con el mar y con la costa. El largo plazo que vemos entre todos los ministerios es que Argentina pase de tener un 1,5% de su PBI que sale como producto del mar y en particular de las pesquerías industriales a un 10 o un 15% en 10 años. Tenemos que poder mantener como política de Estado, algo que no pasó en la última gestión, las políticas que se piensan, que se programan entre estos 7 ministerios con las provincias, trabajando articuladamente con las provincias, para que esto se mantenga y realmente empezar a transformar la capacidad productiva de la Argentina de cara al mar, porque vivimos de cara al campo. Entonces tenemos que poner a la Argentina de cara al mar. Para mantener esa capacidad necesitamos políticas de investigación y acción tecnológica en el territorio marino de acá a 10 años y de esa manera el sistema científico ya hizo la evaluación, podemos transformar ese 1,5 del PBI en un 10 o un 15%, que sería algo enorme y una generación de valor agregado y de puestos de trabajo muy importantes para el país. Ese es el horizonte que tenemos, pero para eso hay que garantizar la institucionalidad y las relaciones institucionales que hagan que con un cambio de gobierno nacional no se eche a perder y no se vaya para atrás en todo esto. A
partir de esta nueva gestión y del relanzamiento de Pampa Azul, el rol de turismo como uno de los 7 ministerios que integran Pampa Azul se cambió radicalmente. El turismo hoy está articulando con los otros ministerios esta agenda de desarrollo que tiene que ver con el turismo de naturaleza, fortaleciendo las condiciones de las áreas protegidas, por ejemplo, y el turismo que accede a esas áreas protegidas, ¿sí? Desde mejorar las condiciones de conectividad, de cartelería, el rol de la ciencia suministrando los conocimientos técnicos para mejorar las visitas, ¿sí? Hoy estamos pensando en audioguías, en cartelería específica donde uno puede escanear un código QR y obtener información de científicos vinculados a los pingüinos, los elefantes marinos, las ballenas. Todo esto es lo que estamos trabajando hoy en colaboración con el Ministerio de Turismo para que Pampa Azul, de vuelta, genere ese valor agregado, esa capacidad productiva que necesitamos para potenciar todo nuestro territorio argentino tan vasto, ¿no? Tan enorme. De acuerdo con las Naciones Unidas, el 80% del transporte de mercancías se realiza vía marítima. Con un total de más de 11.000 millones de toneladas, imagínense la importancia de lo que estamos hablando. Y si volvemos al principio de lo que decía, cuando estaba en remerita, el mar sigue resultando un lugar misterioso y desconocido para nosotros. Conocerlo en profundidad, el que lo entiende, es una tarea que la humanidad sigue adeudando. Por eso un proyecto como Pampa Azul es sumamente bienvenido para realizar un entendimiento exhaustivo sobre nuestras aguas y nuestras costas y a partir de ese entendimiento trabajar en la preservación y en la conservación. Viajar es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir, y si es en la naturaleza, aún más. Ten en cuenta estas recomendaciones que van a hacer que tus viajes sean más seguros para vos y para las comunidades y lugares que visites. Si vas a viajar durante el viaje, apoyá a las comunidades locales comprando y consumiendo productos regionales, incluso para llevar de regalo para casa. Respetá a las comunidades locales, a las costumbres, a los tiempos y a los valores. Y trata de disfrutar todo lo que puedas, siempre sin extraer, sin llevarte del lugar piedras, plantas, incluso restos arqueológicos. Es bastante difícil, pero portémonos bien. Porque este amor es azul como el mar azul. Bueno, quizás para Cristian Castro el amor es azul, para nosotros el azul es un color simbólico de otra cosa, del agua. Por eso es que hay que cuidar el agua, por eso es que hoy estoy tan insistente y por eso es que hoy les tengo un documental que se llama Un Mundo Azul. Mira qué pedazo de pared que encontré, ¿eh? Increíble. En este documental vamos a poder observar a un montón de especialistas, ya sean ingenieros, biólogos o otro tipo de científicos, hablando de la importancia del agua. Ahora bien, en este documental no solamente habla de la importancia del agua y del cuidado que le tenemos que dar, sino también de ideas innovadoras para poder acceder al agua potable, al agua limpia y al agua saludable. Algo que me parece interesante pensar es que más allá de la filantropía de algunas personas por querer ayudar a otras personas, tendría que haber un sistema más global, en algunos casos también estatal, para que todas las personas puedan acceder al agua. Así que vayan a ver Un Mundo Azul y llénense de ideas locas, en algunos casos, para ver cómo se accede al agua. Y antes de que me olvide, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube, Fundación Ambiente y Medio. Y en este caso déjenme mandarle un saludo especial a Edivaldi, una fan de este programa. Nos vemos la próxima.